Buenas tardes, querido profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro mapa de los aspectos generales del factoring nacional e internacional. Primeramente, todo el material que hemos utilizado está basado en la lectura que nos brindó en la práctica de los aspectos generales del factoring nacional e internacional. Por otro lado, también utilizamos el material del Canvas de la semana 10 y 12. Nuestro grupo está integrado por 4 personas, las cuales son Acosta Ramos Araceli del Pilar, Cruz Zorita Jazmín, Calero Delgado Yanela y Flores Mendoza Luis. El tema a tratar, como le comentaba, son los aspectos del factoring. Pero primeramente, ¿qué es el factoring? El factoring es un contrato que implica la adquisición de los créditos de una empresa. Es una operación mercantil y de financiamiento. Presta una variedad de servicios conexos con la actividad principal, como por ejemplo asesorías técnicas, servicios de contabilidad e investigación de la clientela. El factoring está dividido en 4, es decir, existen 4 tipos de factoring. Primeramente tenemos el factoring con financiamiento. Esta modalidad es constantemente aplicada en la vista del cliente, porque por medio de esta modalidad se obtiene liquidez, sin tener que esperar al vencimiento de los créditos para poder hacer caja. Para el factor, el beneficio está en los intereses que cobra por el financiamiento. Siguiendo con otro tipo de factoring, tenemos el factoring sin financiamiento. En esta modalidad prevalecen los servicios de asistencia técnica, contable y administrativa. Los pagos se efectúan en su correspondiente plazo. Esta modalidad es admitida por el reglamento del factoring en nuestro país. Por ello, en atención a que no lo prohíbe, dejando a la voluntad de las partes que se pacten en ese sentido. Después, siguiendo con los dos tipos de factoring que aún nos faltan, tenemos el factoring con notificación a los deudores. En esta modalidad de factoring, para su debida aplicación, el cliente debe constar en los instrumentos crediticios que emite el nombre del factor y la facultad que tiene para cobrarlos o ejecutarlos judicialmente. En esta modalidad, el facturado se obliga a no admitir a sus clientes ningún pago directo, puesto que todo debe ejecutarse a través del factor. Por último, tenemos el factoring sin conocimiento del factor. A través de esta modalidad, el pago de las facturas de los deudores se hace directamente al cliente y los servicios que presta el factor se limitan a una asesoría comercial, un eventual financiamiento y la cobertura del riesgo de insolvencia. Dicha modalidad no es permitida por el reglamento de factoring, salvo el caso de tratarse de instrumentos crediticios que por su propia naturaleza no sean necesarios en dicho conocimiento. Si hablamos de cómo se aplica el contrato factoring, el cliente cede sus facturas negociables mediante las firmas de un contrato. En primer lugar, el cliente cede sus facturas a la entidad financiera. Esto le permite cumplir sus compromisos, objetivos a través de un financiamiento. En segundo lugar, la entidad notifica al deudor que el documento ha sido cedido e inicia la gestión de cobro. De esta manera, el cesionario de la factura obtiene la facultad de llevar a cabo el cobro del documento directamente con el deudor. En este caso vendría a ser el cliente, el deudor, que vienen a ser los terceros, y la empresa, ¿no? En tercer lugar, tenemos la entidad anticipa los fondos al cliente. Viene a ser algo beneficioso de las facturas de tu empresa, porque puede disponer inmediatamente de liquidez. Y del mismo modo también puede hacer un proceso de cobranza y el cobro de factura. En el proceso de cobranza se da una vez firmado el contrato y confirmado los servicios por parte de la empresa deudora. Y el cobro de factura, una vez gestionado todo el proceso de cobranza, el deudor informa el pago de la respectiva factura, ¿no? Si vemos también en el cuarto lugar, tenemos lo que es el deudor cancela el documento en el plazo acordado. De esta manera, el cesionario de la factura obtiene la facultad de llevar a cabo el cobro del documento directamente con el deudor. Lo que viene también a ser lo que es el cedente y el deudor. En el cedente, la empresa genera el crédito comercial y contrata el servicio de factoring, y el deudor el que tiene que hacer el pago de los créditos comerciales. Los aspectos generales del factoring nacional e internacional. ¿Cuándo se aplica? Se aplica en la contabilidad de los créditos, en el financiamiento del proveedor y el cobro de los créditos. Y por último, el más importante, la protección contra la falta de pago de los deudores. Por último, tenemos a las consideraciones técnicas que debe aplicar en el factoring.
Consensual. Se perfecciona con el consentimiento de las partes y se fijan los elementos esenciales del mismo. Bilateral. Tiene una relación jurídica en el contrato de factoring, lo cual, por ser bilateral, se puede invocar la condición resolutoria táctica. Oneroso. El interés para el factor consistirá en obtener el pago de la comisión por el cobro, la cual el cliente buscará la financiación con respecto a sus créditos en el factoring. Conmutativo. Existe una proporcionalidad entre lo que las partes deben hacer o dar. De adhesión. El factor trata con clientes que tienen empresas con suficiente poder económico y tamaño. Típico o atípico. Este se caracteriza por la falta de regulación legislativa, ya que no se encuentran incorporadas en la ley y son regulados gracias a los usos y las costumbres de ello. Gracias.